Buenos días, hermanos, hermanas. Como cada fin de semana, también saludamos a todos aquellos que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Recordando siempre que esta iglesia se constituyó en la puerta de entrada del Evangelio a todo lo que era un vasto territorio del Imperio Romano denominado como el Asia Menor. Hoy día toda esa zona corresponde a Turquía. En aquella época el Imperio Romano había establecido las principales ciudades, podríamos decir, turísticas en esta zona, en la ribera, ¿no es cierto?, de este mar, del mar Egeo. Y básicamente todo este circuito de iglesias constituían, la verdad, una maravilla desde el punto de vista arquitectónico y también con una vida comercial sumamente rica. Por lo tanto, la iglesia se desarrolló en un ambiente bastante complicado desde el punto de vista espiritual por el hecho de que esta instancia de ser tan cosmopolita, como lo decimos, ¿no es cierto?, generaba también la conjunción de mucha idolatría, siendo por supuesto la adoración a Diana, la reina, la diosa de los efesios, ¿no es cierto?, el culto principal de la ciudad y también de la zona. Sin embargo, a medida que nosotros hemos ido avanzando, nos damos cuenta ciertamente que sobre todo los días miércoles, cuando estamos analizando las iglesias que comienzan con el mensaje a Éfeso, vemos, ¿no es cierto?, cómo las ciudades en sí estaban establecidas básicamente en función a esa idolatría y a la situación de carácter comercial. Esta iglesia también se constituyó en el cimiento doctrinal de la iglesia cristiana, desde el punto de vista en que el apóstol Pablo establece doctrinas sumamente importantes y vitales para nuestra formación como cristianos. Y recordemos que en esta iglesia ministró el apóstol Pablo durante un par de años, luego Timoteo siguió adelante con su formación itinerantemente, algunos hombres de Dios importantes como Apolo, ¿no es cierto?, también tuvieron oportunidad de ministrar a esta iglesia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la carta a los Efesios constituye también un manual doctrinal de la vida de nosotros como cristianos. Lo hemos dicho que junto al libro o a la carta a los Romanos constituye más del 50% de lo que es la doctrina cristiana. Entonces, es de suma importancia entender este proceso y es así como hemos ido recorriendo a partir del capítulo 1 y el 2, parte del 2, principalmente lo que tiene que ver con la doctrina desde el punto de vista de la elección, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la gracia de Dios, también la doctrina de la iglesia, cómo es que el apóstol hace comparaciones con la iglesia o asociaciones o analogías de la iglesia como un cuerpo, como un hombre, ¿no es cierto? Y todo esto va constituyendo, por supuesto, lo que decimos nosotros que es la base doctrinal. Entonces, importantes doctrinas que son capitales dentro de la formación nuestra como cristianos y que, bueno, desgraciadamente el día de hoy no se les presta toda la atención o se soslayan aspectos que son fundamentales para entender realmente cuál es el plan de Dios para su iglesia. También vemos que el apóstol Pablo, en relación a esta situación, ¿no es cierto?, de enseñanza doctrinal tan potente, el apóstol Pablo, ya en lo que llevamos, que es el capítulo 1 completo y parte del capítulo 2, ha orado en favor de estos hermanos y las palabras claves que se incluyen en su oración son abundancia de sabiduría, revelación, alumbrando en el entendimiento. Entonces estamos hablando de que efectivamente esta porción doctrinal, el apóstol ora en intercesión por los hermanos de Éfeso y por nosotros también, ¿no es cierto?, por aplicación, para que tengamos eso, tengamos abundancia y sabiduría de la revelación que se nos está dando, que además alumbrando, ¿no es cierto?, en la Escritura el concepto de luz es obviamente
contrario a lo que son tinieblas, y eso significa principalmente aquellos que han recibido la luz de Cristo y aquellos que no han recibido la luz de Cristo. Entonces, la luz y las tinieblas es una analogía, es entre la verdad y la mentira, entre la muerte y la vida, entre la condenación y la salvación. Entonces, cuando él dice alumbrando, se está refiriendo justamente a lo que hoy día nosotros conocemos como la iluminación, que no es que exista más revelación en la Escritura, sino que la Escritura, ¿no es cierto?, se nos ilumina por medio del Espíritu Santo y nosotros cada día podemos de ella, ¿no es cierto?, alimentarnos espiritualmente para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Entonces, todo eso es bien importante porque vamos a entrar ahora en el capítulo 2, en la porción del versículo 11, que va a tratar otro aspecto doctrinal que era crítico en aquella época. Hoy día no lo es tanto así, y de verdad muy poco así, principalmente por lo que significaba la alta presencia de judíos en la iglesia inicialmente. Entonces, nosotros tenemos que hacer un poco de historia y decir ciertamente que el pueblo de Israel fue elegido por Dios, pero por características lejos de ser positivas. El libro de Deuteronomio dice que lo elige por ser justamente el más pequeño de todos los pueblos, el más insignificante es la palabra que utiliza, pero tenía un propósito. Lo tomó en esa condición y lo desarrolló para su gloria y para que el pueblo de Israel fuera luz a las naciones. Desgraciadamente, la nación de Israel tomó esto como un elemento de orgullo y de separación de los gentiles. La separación que debían tener era la separación del pecado, pero no de las personas. Entonces, y ellos debían vivir en un estándar distinto dado por Dios para que pudieran ser sal y luz a las naciones. Entonces, todo esto generó que cuando la iglesia, por supuesto que eminentemente judía durante el primer siglo, el rechazo de los judíos hacia los gentiles era una situación no menor y podríamos decir nosotros crítica en el sentido de la concepción que los judíos tenían de aquellos que no lo eran. El concepto gentil que se utiliza o que se describe en la Biblia es un concepto bastante peyorativo, porque la definición tanto en el griego como en el hebreo, que es goín, significa, ¿no es cierto?, personas distantes, ciegas, paganos, sucios, impuros. Entonces, gentil significaba todo eso. Nosotros pensamos muchas veces en una persona gentil, alguien que es muy amable, pero el concepto goín o el concepto etnos, también que se traduce en el griego, significaba eso, o sea, era una concepción absolutamente peyorativa que los judíos tenían y tienen, sobre todo los ortodoxos el día de hoy, ¿no es cierto?, acerca de aquellos que no son judíos. Esto, por supuesto, que comenzó a generar en la iglesia de Éfeso un distanciamiento. ¿Por qué? Porque la presencia judía era potente y también a esta altura ya y en el Asia Menor, lejos de Medio Oriente, la presencia gentil también era potente, o sea, estaba relativamente esto equilibrado, a diferencia de las iglesias que se formaron en Jerusalén o en toda la zona de Israel, que eran prácticamente judías completamente. Estas iglesias del Asia Menor ya había un porcentaje importante de gentiles y ciertamente la pugna generó que el apóstol Pablo tuviese que, inspirado por el Espíritu Santo, dar esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Capítulo 2 de Efesios, versículo 11 al 22. Por tanto, ¿no es cierto? Acuérdense que recién acaba de hablar de la gracia, por tanto, y el concepto gracia envuelve todo. En la gracia no hay nacionalidad, no hay condición económica, no hay condición intelectual, no hay hombre y mujer. La gracia es un elemento que lo envuelve todo. Entonces dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando estamos haciendo el estudio sistemático, a pesar de que caemos en lo temático también, nos lleva a abordar estos pasajes que normalmente pareciera que no tienen mucho para un sermón, porque básicamente constituye una declaración histórica de lo que Jesús hizo y que es una declaración que va en función de que los judíos entiendan la condición de los gentiles en Cristo y que los gentiles también entiendan que la salvación viene de los judíos, como dice Romano. Recuerden que las fuerzas estaban equiparadas, por eso es que aquí el apóstol se enfoca en los gentiles, quienes estaban de alguna manera despreciando esta situación, o mejor dicho, rebelándose a esta instancia de judaizantes que había, ¿no es cierto? Pero lo estaban haciendo también de una forma más bien separatista y no pensando en la unidad del cuerpo que significaba ahora, ¿no es cierto?, que ambos pueblos, ambos grupos de personas eran uno en Cristo y que para Dios ya no existía, desde el punto de vista de la Iglesia, una diferenciación étnica ni una diferenciación de pactos. Entonces le dice a los gentiles, ustedes tienen que saber, o a los judíos, que los gentiles son parte del plan de Dios y los gentiles deben saber que el plan de Dios se generó, se desarrolló a través de los judíos, Entonces, lo primero que dice en el versículo 11, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, recordando que la expresión gentil es una expresión peyorativa, en cuanto a la carne, erais llamados a ir circuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. Entonces, lo primero que trata el apóstol Pablo es cómo es que existía esta separación a través de una señal externa que se instituyó en la nación de Israel, que es la circuncisión. La circuncisión comenzó no con Israel, comenzó con Abraham. Abraham no era israelita, Abraham es el patriarca, ¿no es cierto? Abraham, Isaac, Jacob. Cuando llegamos a Jacob comenzamos a hablar ya de Israel propiamente tal. Por lo tanto, la circuncisión fue un pacto externo que Dios hizo con Abraham. Y este pacto o esta señal externa fue transmitida también a través de su descendencia a Jacob y de Jacob a las 12 tribus, de las 12 tribus, ¿no es cierto?, a lo que eran los israelitas en extensión. Pero esta señal externa era solamente eso, una señal externa. Los judíos, por ejemplo, estaban en una posición en que ellos validaban, por el solo hecho de ser circuncidados, ser hijos de Dios, ser pueblo de Dios. Pablo lo deja bien claro en el libro de Romanos que no es esa la circuncisión que nos identifica como hijos de Dios. Tanto el que la tiene como el que no la tiene, si no están en Cristo, no vale ni lo uno ni lo otro. De hecho, los judíos, si nosotros podemos recordar en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8, Jesús está hablando con la flor y nata del judaísmo, los fariseos, ¿no es cierto? Aquellos que se consideraban puros entre los puros. Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8, Él le dice, imagínense, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, está citando el libro de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, los judíos no estaban en una situación cercana, estos fariseos, a Dios. Dios dice, ustedes por fuera. Esa circuncisión externa es solamente eso, una señal externa, pero ustedes interiormente, en su alma, en su espíritu, en su corazón, están tan lejos de mí, dice Dios, como lo están los gentiles. Como lo están los gentiles. Entonces, lo que deja claro el apóstol Pablo, volviendo a Efesios, es el hecho de que la circuncisión hecha con carne fue una división étnica que Dios instituyó como una manera de señalar un pueblo que debía regirse por su ley. Ahora, millones o miles, mejor dicho, de circuncidados en la carne no siguieron la ley de Dios. Tenemos los libros de Reyes, por ejemplo, donde se habla de cada uno cuál hizo lo peor que el otro, ¿no es cierto? Y esa gente era circuncidada, por lo tanto esa gente no cumplía la ley de Dios, sino que violaba la ley de Dios a sabiendas de la ley de Dios, por lo tanto esas personas no podían aducir salvación porque eran circuncidados externamente. Entonces esa situación es importante de entender. Nosotros hoy día, o para nosotros hoy día, es un poco distante porque la iglesia en general es prácticamente no hay ascendencia judía o muy pocas personas son judías, y si son judías probablemente sean judías de tercera, cuarta, quinta generación, y más bien que venir de un trasfondo judío, vienen de un trasfondo católico. Entonces, esa situación no la vemos nosotros con la claridad que existía acá, pero esto era una situación realmente complicada. Entonces el apóstol Pablo lo primero que dice, la circuncisión externa, el que la tiene o el que no la tiene, no tiene ninguna validez. Lo que vale es si están ustedes en Cristo. Si están ustedes en Cristo. Versículo 12 de capítulo 2 de Efesios. La situación, dice, los gentiles en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Recuerden que cuando Pablo está hablando de Israel, también se está refiriendo no solamente a la nación física, desde el punto de vista de que fue la que recibió los mandamientos, la ley, sino que también, como dicen Romanos, el Israel espiritual. El Israel espiritual. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuáles eran las consecuencias de encontrarnos en esa condición? Ahora nosotros, aplicándolo un poco a nuestra realidad, como gentiles o como personas sin Cristo, independiente si tenemos ascendencia judía o no la tenemos. La situación de un ser humano hoy día sin Cristo es la siguiente. Primero, estaban obviamente sin Cristo. ¿Qué significa eso? Sin salvación, sin redención, enemigos de Dios. ¿No es cierto? Condenados. Todo eso es parte espantosa de estar sin Cristo. Alejado de la ciudadanía de Israel. Obviamente, si estamos alejados, si estamos sin Cristo, no somos parte de los pactos, bajo ningún punto de vista. Esos pactos vinieron por la nación de Israel, pero también eran en beneficio de los gentiles. Recuerden que cuando Dios llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya desde el principio del llamado de Abraham, la bendición de Dios tenía el propósito de expandirse a todas las naciones de la tierra. No para salvar a todas las personas, pero sí para extender toda esa bendición a cada una de las naciones de la tierra. En toda nación de este planeta hay ovejas de Dios. Esa es la conclusión que dice el Señor. Entonces, efectivamente, está diciendo acá que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin esperanza. Eso, hermanos, es algo que no sé cuánto es que nosotros podemos llegar a aquilatar el que hoy día tengamos una esperanza tan certera, tan cierta. De verdad, la esperanza es algo que el mundo de hoy no tiene. Quizás antes pudo tener una figura de la esperanza, pero hoy día lo que más embarga a las personas es la desesperanza. Entonces, nosotros sin Cristo nos encontramos sin esperanza. Recordar que esperanza es algo que va a suceder, que creemos que puede suceder, que va de la mano de la fe. Yo tengo la esperanza de que tal cosa va a suceder, tengo la esperanza de que voy a terminar esto, tengo la esperanza, y todas esas declaraciones de fe y esperanza que nosotros tenemos son
completa y absolutamente inciertas. Probablemente la gran mayoría de esos no se va a cumplir. Pero cuando estamos hablando de la promesa de Jesucristo, de la promesa de Dios por medio de los pactos, entonces estamos hablando, como dice la Escritura, de una esperanza segura, certera, a la cual podemos asirnos sin ningún temor. Sin Cristo no tenemos esperanza. No importa cuánto tengas, cuánto seas, cuánto hagas, sin Cristo no hay esperanza. Y la vida es solamente un paso para el destino eterno, sin Dios. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a aquilatar eso, tenemos que darle gracias a Dios y realmente ser un pueblo agradecido. Y la forma de agradecer a Dios no es solamente decirle gracias papito, sino que obedeciendo su voluntad. Obedeciendo su voluntad. A Dios no le impresiona nuestras emociones, no le impresiona nuestras expresiones externas. Acaba de decir, los judíos o los fariseos estaban llenos de manifestaciones externas, algunas hasta irrisorias, pero sin embargo a Jesús no le impresionaba. Él veía su corazón y ¿sabes qué veía? Un corazón lejos de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron de obedecer la ley de Dios. Y hace rato que ya estaban obedeciendo leyes, palabra de hombre, no de Dios. Entonces, eso, hermanos, es fundamental cuando nosotros hablamos de este concepto de esperanza y mi respuesta a esta esperanza. Si mi respuesta a esta esperanza no es una búsqueda de la mayor obediencia a la palabra de Dios, que nunca va a ser perfecta, pero la inclinación de mi vida tiene que estar en esa dirección, si soy verdaderamente un hijo de Dios, no en la opuesta. Si está en la opuesta, no importa lo que diga, no importa lo que haga, el Señor conoce mi corazón y sabe que no tengo ninguna gana ni intención de hacer su voluntad. Y si tú te mueres en esa condición, tú te vas al infierno. Porque Dios cambia nuestra manera de pensar en un proceso continuo, permanente y ascendente, pero la cambia. Una de las cosas más tontas que he escuchado, alguien dijo, escuché en la radio el otro día un predicador que decía, en tu vida no van a cambiar muchas cosas, pero tú ya eres salvo. Eso es ridículo, cambia todo. Cambia todo. Ayer teníamos una charla acerca del creacionismo. Cambia la cosmovisión de todo. De todo. Ya nada lo puedo ver como lo veía antes. No todo es instantáneo, pero es un proceso paulatino ascendente. Cambia todo. Hay una nueva criatura. He nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, aunque están ahí. El concepto pasar no es que desaparecieron. El concepto pasar es que ya no veo el mundo bajo esa visión, bajo esa cosmovisión, bajo ese prisma. Entonces, lo fundamental de entender que nuestra ciudadanía en los cielos y todo lo que el apóstol Pablo va a decir acá, que para nosotros probablemente, y de hecho, no tiene una aplicación étnica entre judíos y gentiles. Todos somos gentiles los que estamos acá. Habrá por ahí una israelita de tercer, cuarto, quinto, sexto enjuague. Pero, sí, porque, ¿ya? Pero todos somos gentiles, recontra gentiles. ¿Ya? Entonces, la aplicación de la separación no es tal para nosotros, pero sí la aplicación de estos conceptos que son fundamentales, porque nosotros, no importa si fuéramos judíos o gentiles, estábamos separados de Dios, ajenos a los pactos, sin esperanza y condenados. Esa era nuestra condición. Por eso el versículo 3 es tan hermoso. Pero, recuerdan el pero del capítulo 2, versículo 4, pero Dios que en rico es misericordia. Después de decir nuestra condición, que estábamos muertos espirituales, que estábamos sin Cristo, sin esto, condenados, hay un pero, Dios que en rico es misericordia, el versículo 4 del capítulo 2. Ahora en el capítulo 2, versículo 3 hay otro pero ahora en Cristo Jesús. Eso es maravilloso, pero ahora en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús verdaderamente, esto es lo que ha cambiado radicalmente en tu vida. Vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ya no estamos lejos, estamos con Él, y el estar con Él inmediatamente destruye
todo nuestro destino sin Él. Esto es un cambio absoluto. Nadie está medio salvado. O está completamente salvado o está completamente perdido. Si está completamente salvado, tiene todos los beneficios de la salvación. Somos herederos de Cristo. Nuestros pecados son perdonados. El Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo transforma nuestra manera de ser, nuestro carácter. Y determina también nuestro destino, que es el cielo, la presencia eterna de Dios. Si no estoy en Cristo, si no está nacido de nuevo, entonces se le aplican todo aquello que le corresponde a aquellos que no han nacido de nuevo. No hay una situación intermedia. No tengo un pie acá y otro allá. Esa es una falacia que existe en la mente de aquellos que no han nacido de nuevo y quieren tener una apariencia de piedad, pero con su vida niegan los hechos. Niegan que verdaderamente son hijos de Dios. Porque piensan distinto, actúan distinto, muchas veces se regocijan en el pecado. Y cuando digo pecado no estoy hablando de esos pecados quizás extravagantes, sino que estoy hablando del simple hecho de no querer hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es uno de los pecados más comunes de los inconversos que creen que son cristianos? El no congregarse. El no congregarse. Ese es uno de los pecados más. No, yo no necesito, no, yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo no quiero, no, me aburro. No. Esa es una señal muy mala. Esto no es un hecho aislado, esto es un hecho generalizado. Mucha gente que tuvo una decepción en una iglesia, no, que esta no me gustó. No. Bueno, Dios nos manda a congregarnos, tú tienes que ser parte de un cuerpo. No puedes andar si eres un hijo de Dios, es imposible, no duras. Si tú sacas un órgano del cuerpo y lo dejas aislado del cuerpo, ese órgano va a durar un poco de tiempo y va a morir. Va a morir. Si no está unido al cuerpo, conectado al cuerpo, entonces no tiene capacidad de existir solo. Así también todos aquellos que se llaman cristianos y no son parte de un cuerpo que a los ojos de Dios y por la sangre de Cristo es perfecto, sin mancha, sin arruga. Pero eso es la envoltura de la gracia de Dios. Cuando sacamos la envoltura de la gracia de Dios, entonces vemos también por qué hay tanta gracia de Dios. Porque somos imperfectos. Somos imperfectos. No existe una iglesia perfecta, tiene que meterse eso en la cabeza donde todos van a ser amigos y todos felices, así como los dibujos de los testigos de Jehová, que está el negrito, el chino y todo, y comiendo uva y abajo un león. Esa cuestión no es así. En los paseos cristianos, cuando hay más de 100 personas, se pelan, toda la cuestión, pasa de todo. Pero somos hermanos. Somos hermanos. Entonces, yo no voy más porque el otro día, ¿sabes qué? No sé, me dieron un pedazo de carne así, al otro vi que le echaron así. Eso va a pasar. Así que sáquense la imagen del león y todo feliz y compartiendo. No, eso va a pasar. Y es una de las situaciones que uno enfrenta, ¿no es cierto?, cuando la iglesia, por gloria de Dios y para bendición del cuerpo, crece numéricamente. Mientras más crece, el zoológico aumenta. Y llegan nuevos especímenes, con nuevas costumbres, con nuevos todo. Y se tienen que acostumbrar al alimento que le dan. Por lo tanto, la realidad de la iglesia es que sin mancha, sin arruga, todo eso para la gloria de Dios y por la gracia de Cristo. Él nos ve así. No somos así, pero Él nos ve así. Él nos ha imputado esa justicia a pesar de que no somos así. Pero un día seremos librados finalmente de nuestra naturaleza caída. Y esplendorosamente, realmente, ¿no es cierto?, brillaremos como hijos de Dios en toda su extensión. Por lo pronto, hoy día estamos luchando, siendo cristianos, siendo hijos de Dios. Pero la inclinación de tu vida, si eres un hijo, una hija de Dios, tiene que ser hacia la voluntad de Dios. No porque te autoimpones eso, sino porque realmente Dios tiene que colocar el querer y el hacer. El querer y el hacer de Dios muchas veces nosotros los desechamos también. Pero no es la tendencia de nuestra vida. No es la tendencia de nuestra vida. La tendencia de nuestra vida es a obedecer a Dios, a buscar de Dios, porque necesitamos de Dios.
No porque queremos ser religiosos y que la gente piense de nosotros, no. Es porque realmente necesitamos a Dios. Es como cuando tú dices, estudiamos la Biblia, no solo para preparar un mensaje. Los pastores no buscamos o no debemos buscar en la Escritura solo para preparar un mensaje, aunque debemos hacerlo. Debemos buscar en la Escritura para conocer a Dios. Para conocer a Dios, aquel que nos llama al ministerio. Versículo 13, volvemos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Recuerdan Romanos 5? Estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que significa que antes de ese evento majestuoso en nuestra vida, nosotros éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y Dios va a destruir a sus enemigos. Pero ahora en Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto hace alusión a la pared divisoria que había en el templo, donde existía el patio de los gentiles. No había contacto con los gentiles, había un patio donde los gentiles podían estar, pero no podían pasar esa muralla. Dice el Señor entonces que Él derribó esa pared y ahora los gentiles tenemos acceso directo también a Dios, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Lo que está diciendo ahí es que Cristo cumplió en la cruz la perfecta ley, y al cumplir la perfecta ley, derribó entonces la muralla que separaba a judíos de gentiles, y por lo tanto ya no existe una forma ceremonial de acercarnos a Dios, ni a través de ordenanzas, que fueron las que el pueblo de Israel recibió durante todo el tiempo antes de Cristo, sino que lo que está diciendo ahora en Cristo, todo eso está cumplido. Por lo tanto, lo que se borra no es el principio que Cristo cumplió, sino la ordenanza desde el punto de vista ceremonial. Recuerden ustedes que la parte más importante del ceremonial dentro del culto judío era llevar un cordero para sacrificarlo. Bueno, una vez que llegó el Cordero de Dios que quitó ya el pecado, fíjense, el mismo Juan, el Bautista dice, ¿no es cierto?, es el Cordero de Dios que quita el pecado, no de Israel solamente, sino que del mundo, inmediatamente generalizando e incluyendo también a los gentiles. Cuando Simeón, ¿no es cierto?, en el templo estaba esperando, ve al niño Jesús, ¿no es cierto?, y lo levanta y dice que inspirado, guiado por el Espíritu Santo, lo reconoce que Él es el Mesías y dice, ahora puedo morir en paz porque han visto mis ojos la salvación de Israel y la gloria para tu pueblo Israel y luz para las naciones. Eso está en Lucas 2. Entonces, siempre estaba la inclusión de los gentiles. Pero esa inclusión llegaría en la persona de Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Él muere, resucita, ¿no es cierto?, bota esa muralla y ya todas las ordenanzas ceremoniales ya están abolidas. Pero el resultado de eso no. ¿Por qué? Porque todavía existe un templo, un tabernáculo en el cielo. De hecho, Moisés, cuando construye el tabernáculo, recibe indicaciones del modelo del cielo. Entonces, esta situación es importante, como digo, para nosotros desde el punto de vista cultural, por el hecho de que el problema aquí se generaba entre la disputa entre judíos y gentiles. Sin embargo, esa situación no es prácticamente aplicable para nosotros el día de hoy. Pablo está enseñando esta doctrina. ¿Por qué también es importante esto? Porque cuando nosotros, por ejemplo, vemos movimientos cristianos, y se puede producir confusión muchas veces cuando nosotros vemos movimientos cristianos, algunos no lo son, que tienden a favorecer o a establecer un aspecto cultural como el judío mesiánico que se llama hoy día, ¿no es cierto? Los judíos mesiánicos que dicen que han recibido al Señor todo, pero que de alguna manera confunden, provocando a través de mantener ciertos rituales que son propios de la cultura judía,
propios de la cultura judía, pero que de alguna manera las iglesias tienden a asumirlos, como por ejemplo las danzas y todas estas cosas que son propias del culto judío en su tiempo, el tipo de vestimenta, en fin, una serie de cosas que al mantenerse, si se mantiene como una tradición cultural está bien, pero no todos la entienden así. No todos la entienden así. Entonces, también debemos nosotros tener cuidado con eso. Hay muchos que se llaman mesiánicos que no lo son, que son en realidad judaizantes. Pero hay muchos verdaderos judíos, ¿no es cierto?, que verdaderamente han recibido al Mesías como su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y entonces ellos, efectivamente, tienen que también cuidar esto, muchas veces, cuidar esto. Es como si nosotros, Jesús hubiese sido chileno, y nosotros le quisiéramos imponer costumbres nuestras, fechas nuestras, fiestas nuestras, ¿ya? Entonces, eso como un paréntesis. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí Dios produjo lo contrario a enemistad. Lo que produjo fue paz. De dos pueblos hizo uno solo, que se llama la iglesia. La iglesia. Por eso es que la iglesia llega hasta el rapto, y de ahí para adelante aparece otra vez Israel, aparecen hasta las 12 tribus. ¿Por qué? Porque es otro periodo. Es otro periodo. Viene a completarse la semana 70 de la profecía de Daniel, que tiene que ver única y exclusivamente con los judíos. La iglesia no puede estar. Si no hay rapto, la iglesia sigue. Si la iglesia sigue, no se puede completar la semana 70. Entonces, pero hoy día somos la iglesia, constituida de judíos y no judíos. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Ves? Lejos y cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos esos son los beneficios que se aplican a nuestra condición de ser hijos de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. He ahí la doctrina de la iglesia. Ya no somos extranjeros, somos miembros ahora ya no de una religión, como era el judaísmo, sino de una familia. Tenemos una ciudadanía, como dice Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, esa ciudadanía nos hace miembros también, como dijo, de una familia. Estamos en un proceso en el verbo, en el presente continuo que se usa en el versículo 20, dice edificaos. Eso es un proceso permanente, estamos siendo edificados, la iglesia está siendo edificada. Pero el fundamento ya está puesto. El fundamento ya está puesto. El fundamento son los apóstoles, los profetas. Algunos dicen que esos profetas se refieren a algunos profetas del Nuevo Testamento. No es así, se está refiriendo a lo que escribieron en el Antiguo Testamento y lo que escribieron en el Nuevo Testamento. Apóstoles y profetas. Y la piedra angular era la piedra principal sobre la cual se construía una casa, y era importantísima esa piedra porque esa piedra determinaba la dirección de todas las demás. También se usaba en los arcos esa piedra que terminaba en una especie de triángulo, o en las construcciones un poco más grandes que se colocaban piedras en las esquinas para darle soporte a la estructura. Como sea el caso, piedra angular significa algo que va en relación al cimiento, o sea, lo que sostiene el cimiento es Jesucristo, Jesucristo mismo. Entonces, esto es importante porque significa que ya no hay más revelación escrita de Dios. Dios ya no está hablando audiblemente, Dios está hoy día queriendo que su pueblo obedezca lo que Él ya dijo.
Ustedes me dirán, sí, pero es que a mí Dios me habla de manera personal. Bueno, de manera personal, mira, si quieres te puede hablar hasta, no sé, quien sea, bueno, puede que te hable, no sé, pero es a través de la Escritura. Porque si Dios está hablando todavía, imagínense en el problema que nos encontramos. Dios mismo certificó a los profetas, Dios mismo certificó a los apóstoles. La pregunta es, ¿quién certifica a esta gente? Que dice, Dios me dijo que tú... ¿Quién lo certifica? Y si Dios todavía está hablando, significa que todavía la Biblia no está cerrada. Entonces, es de suma importancia entender el hecho de que sí, Dios obra contigo. Ya me empiezan a mirar todas las personas así como raro. No, porque a mí Dios me habla y Dios me dice. Sí, a ti a lo mejor de manera personal, como a mí, pero Él nos habla por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Si tú no estás en la palabra de Dios y estás escuchando como que Dios te habla, ese es un demonio. El demonio rojo. ¿Sabe el chiste del demonio rojo? Bueno. Porque Dios habla por su palabra y la va a aplicar de manera personal. Esto que estamos escuchando hoy día, Dios va a hacer una aplicación personal en cada uno de nosotros. Muy similar, porque todos nos caracterizamos más por luchar contra la infidelidad y no naturalmente ser fieles a Dios. Pero Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros de manera particular en nuestra forma de estar viviendo como hijos e hijas de Dios. Esas son las formas particulares que Dios habla, pero Dios nunca jamás habla aislado de su palabra. Nunca jamás habla aislado de su palabra. Y no estoy diciendo que leas un capítulo diario o una cosa, no, estoy hablando de mucho tiempo de conocer la palabra, para ir escuchando más certeramente cómo el Espíritu Santo es el que me enseña, el que me corrige, el que construye en mí. Eso es un proceso. Hay personas que leen un pasaje o les sale de estas cosas que son los panes de vida, ¿no es cierto?, que parecen horóscopos. Entonces, tú dices, mira, Dios me está diciendo esto. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque eso es sacar un texto de todo el contexto y lo podemos usar como un pretexto. Pero si me salió, es palabra de Dios. No, todo tiene que ir. Por eso es que la iglesia cristiana, nosotros, ¿no es cierto?, hemos asumido el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Tenemos que hacer un examen a la luz, primero, del contexto directo y segundo, del contexto general de la Escritura. No podemos nosotros tomar doctrinalmente un pasaje y hacer de eso toda una enseñanza. Porque lo más probable es que gran parte de lo que se diga ahí tenga que ver más bien con la opinión del expositor que con lo que Dios dice. Entonces, fundamentalmente entender esto a la luz de toda esta corriente de nuevos apóstoles, de nuevos emisarios de Dios, de nuevos mensajes de Dios, de una serie de otras cosas que finalmente la gente es lo que está buscando en la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere esto, lo que quiere es un mensaje de Dios para su vida directa. ¿Me va a salir o no este negocio? ¿Me voy a casar o no con él o con ella? No me interesa esto de la obediencia, no, yo quiero saber esto. Y entonces, el Señor dice, sí. No, esa cosa nosotros tenemos que rechazarla. Porque el cristiano, la única autoridad que tengo yo en este púlpito es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es sugerente, es mandatoria. La palabra de Dios manda, algo que no nos gusta a nosotros. Manda que te congregues, manda que ores, manda que estudies, manda. Pero Él nos conoce tanto y es tan perfecta su obra que Él va a querer, Él va a colocar ese querer en ti. Él va a colocar ese querer en ti. Pero es un mandato. Entonces, versículo 20, volvemos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, aquí viene la otra analogía, como un edificio que está en construcción permanente,
Pero este edificio está bien coordinado, es decir, que va creciendo armónicamente. No es una cosa extraña, no es una cosa rara, sino que es algo coordinado. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por eso las analogías con el cuerpo son tan importantes y tan claras, porque si va un niño creciendo y de repente la mano le empieza a crecer el doble de las otras, nosotros sabemos que hay algo mal. Entonces, ese concepto de coordinado es lo que Dios va equilibrando permanentemente en el crecimiento de una iglesia. Una iglesia está en constante crecimiento y ese crecimiento es equilibrado. Significa que permanentemente nosotros vamos, guiados por el Espíritu Santo, a tender a ese equilibrio, que no es tibieza, equilibrio, ¿no es cierto? No extremos desde el punto de vista de lo que significa que nosotros desequilibramos algo. Entonces, una iglesia, y es difícil, lo hace el Espíritu Santo, pero es difícil, porque vuelvo a insistir, muchas veces nosotros queremos cumplir las expectativas de las personas y comenzamos a inventar muchas cosas en relación a las expectativas de las personas. ¿Ya? Entonces hay muchas guaguitas hoy día acá, entonces ministerio para las guaguas, las mamás recién así, guaguateando con Jesús. Y entonces, bueno, podemos hacer eso, se debe hacer, claro, pero hay instancias que tenemos que ir colocando poco a poco en relación a un cimiento. Uno de los errores o uno de los grandes problemas en las mega iglesias, por ejemplo, es la existencia de múltiples ministerios, lo que provoca finalmente un desmembramiento del cuerpo. Porque entonces yo la única cosa que voy y participo en esa iglesia es entre los 50 y 60, los años dorados. Ahí voy nomás, porque ahí yo me siento bien, todo eso, no me interesa, todo otro el día miércoles, el jueves, el viernes, el segundo, nada. Yo estoy separado, entonces no solamente voy al ministerio separado, porque ahí me entienden. No hay un concepto integrativo, sino que comienza esto a producir una separación. La enseñanza del púlpito tiene que ser general. La enseñanza del día miércoles tiene que ser general. La enseñanza de las mujeres tiene que ser también general. La puntualización de esas cosas lo van a ir dando los contextos, si no nos volvemos locos. Y es más, muchas personas piden cosas y han desechado de plano las que existen. Cuando con las que existen es muy probable que encuentre las respuestas espirituales que necesita. Las respuestas espirituales que necesita. Entonces, el edificio va creciendo coordinadamente para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, y ahora se dirige a nosotros los gentiles, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero que revisemos nosotros Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 22. Dos versículos más. Cuando está hablando de un crecimiento coordinado, Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Y por medio de Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si es que permanecemos, ¿no es cierto?, fundados y firmes en la fe. Como dice también la Escritura, la fe una vez dada, ya una vez dada. Entonces,
el edificio bien coordinado va creciendo, estamos reconciliados. Y ese crecimiento tiene que ser fundado y firme en la fe, sin movernos de esa esperanza. Sin movernos de esa esperanza. La Biblia es un libro amado y es un libro odiado, y quienes los odian es porque la Biblia es un libro completamente estricto, tiene normativas estrictas, no es un libro flexible, es un libro inflexible. No da lugar a opiniones nuestras. Probablemente podemos tener algunas diferencias en algunos dichos por aquí y por allá, principalmente de carácter cultural, pero su estructura, en un más del 90%, es un mandato permanente que Dios nos hace a nosotros que somos su pueblo. Por eso el amar la Escritura también es un efecto de la sobrenaturalidad de Dios, porque la Escritura no es flexible, la Escritura no da lugar a nuestras opiniones, la Escritura desecha nuestras opiniones. Él dice: yo desecho la sabiduría de los hombres. La Escritura no nos deja lugar para nosotros inventar cosas más allá de ella. La Escritura nos provee, por medio del Espíritu Santo, el Señor nos provee por medio del Espíritu Santo la capacidad de obedecerla. Por eso dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación bajo la tierra. Un cristiano verdadero está sujeto a la Escritura. ¿Recuerdan cuando vimos? Un cristiano verdadero es liberado de la mentira a la verdad. De la mentira a la verdad. Un cristiano verdadero que ya lleva tiempo en la Escritura nunca jamás puede pensar que el mormonismo es cristianismo. Nunca jamás puede pensar que el catolicismo es cristianismo. Nunca jamás puede pensar que el testigo de Jehová es Cristo. No puede, no, porque es liberado de la mentira a la verdad. De la mentira a la verdad. Y la verdad es absolutamente estricta. Absolutamente estricta. No se trata de que porque alguien dice yo creo en Jesús, entonces también para adentro. ¿Sabes qué? Hasta los demonios creen. Hasta los demonios creen. Y muchas veces la respuesta de ellos es que tiemblan. Nosotros no temblamos. Entonces, la verdadera fe y el verdadero edificio de Dios, que es la iglesia, se va construyendo armoniosamente y fundado sobre un fundamento que se colocó ya una vez y para siempre, que es la Biblia. Cuando la Biblia está colocada, entonces ahí empieza a ser construido el edificio. Y entonces nosotros, y con esto terminamos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como piedras vivas. Esto es una contradicción. Una piedra es un elemento inerte, sin embargo acá es una piedra viva. ¿Por qué? Porque somos parte del edificio espiritual que es la iglesia. Y como piedras vivas estamos siendo transformados y moldeados para que el crecimiento de la iglesia sea armónico. ¿Cómo es que nos moldea el Señor? Por medio de su palabra. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no las ordenanzas, sino que sacrificios ahora de tipo espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios de tipo espirituales? Capítulo 2, versículo 1. Ahí mismo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Esos son sacrificios espirituales. Desechar malicia, engaño, hipocresía, envidia. Y en contrapartida, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bajemos de nuevo, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra preciosa, la piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis,
espero que todos estemos en ese segmento. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Los que no creen no van a poder sacar a Jesús del camino, tropiezan con Él y caen. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. A lo cual también destinados. A lo cual fueron también destinados. Y entonces otra vez aparece la soberanía de Dios. Versículo 9. Más, así como esos peros, benditos peros, también existe este más. Vosotros, ¿quiénes? Los que consideramos la piedra preciosa. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Yo no escogí tener ese linaje. Por gracia, inmerecidamente, Dios me lo ha imputado. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Por medio de qué? De su sangre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas de la luz admirable. ¿Estás haciendo eso tú, hermano, hermana? Anunciando las virtudes. No solamente verbalmente, sino con un estilo de vida que realmente ratifique que eres una oveja de Dios. Que seas identificado como piedra viva, parte de este edificio espiritual. Obviamente también tenemos que hacerlo verbalmente. Pero eso no excluye, sino que debe complementar una vida semejante a la sal y la luz que dice Mateo. ¿Es nuestra vida esas características o nosotros si somos puestos en medio de la gente sin Dios? Nos vemos igual que ellos. Nuestras acciones son igual a las de ellos. O cuando caemos en una acción de esas características, realmente nuestro corazón se compunge y hay arrepentimiento. Y hay un deseo genuino de que Dios nos limpie. Pero si nos colocan en medio de otro edificio que no es Dios ni la iglesia, nos vemos diferentes. No para sentirnos orgullosos, no. Pero la diferencia, una de las definiciones de ser cristiano es ser diferente. Pero no diferente a la manera nuestra, sino que en la diferencia que Dios ha establecido con una vida transformada para la gloria de Dios. Todo es para su gloria. Pero realmente nos vemos diferentes, somos diferentes, pensamos diferentes. Realmente quiero hacer las cosas de Dios, quiero conocer más de Dios o realmente no tengo ningún interés. Si tú no tienes ningún interés, yo le ruego al Señor que te conceda arrepentimiento. Porque si no está eso en ti, entonces es muy difícil o improbable que tú realmente seas un cristiano, aunque estés aquí esta mañana. Porque estar aquí esta mañana no certifica nada. Lo que certifica es por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Mucha gente viene por religiosidad, otros vienen por obligación. Pero si tú no vienes aquí realmente a ser transformado por medio de la palabra y realmente quieres estar aquí, entonces uno tiene que examinarse. Porque no es por asistencia que vamos al cielo. Es por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo me impulsa a estar en su iglesia. Si Él compró su iglesia con su sangre, es su esposa. Yo soy parte de eso. Yo quiero estar en la iglesia, no estoy obligado a estar. Quiero estar. Quiero estar. Si alguien no quiere estar en la iglesia, por razones que sean, y eso es algo permanente en su vida y no le provoca ningún problema para seguir haciendo lo que normalmente hace, entonces creo que es muy probable que no seas cristiano o cristiana. Esa es la razón cuando el Señor dice no dejen de congregarse, es porque Él ha colocado en nosotros el querer hacerlo. El querer hacerlo. Sí, va a haber veces, ¿no es cierto? De repente el frío, ya no es que todos los domingos. Ni yo, claro. Pero la gran mayoría de las veces es así. La gran mayoría de las veces es así. Bueno,
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el capítulo 2 de Pedro, primera de Pedro, versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos llamó de las tinieblas, hermanos, la gratitud nos llamó de las tinieblas. Nosotros estábamos condenados, éramos extranjeros, alejados de Dios, sin pacto, sin nada y condenados. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. La realidad de las cosas es que nuestra vida como cristianos tiene que ser verdaderamente un reflejo de la gloria de Dios. Un reflejo de la gloria de Dios. Muy imperfecto, pero un reflejo de la gloria de Dios. Somos piedras vivas, somos un sacerdocio. Los sacerdotes tenían la misión de interceder por el pueblo. Interceder por el pueblo significa que nosotros vivimos en función, ¿no es cierto?, de ser de bendición para otros también. Sean nuestros hermanos, no sean nuestros hermanos. Aquellos que son nuestros hermanos aprenderán y podrán, ¿no es cierto?, crecer gracias también a que Dios nos usa. Los que no son nuestros hermanos podrán ver la luz a través de lo que Dios hace en nosotros. Entonces, la importancia que los judíos daban a su condición, ¿no es cierto?, era solamente algo religioso. Desgraciadamente, la importancia que muchos le dan a su cristianismo es también muchas veces religioso, porque no han ocurrido cambios radicales en su vida. Son personas que asisten a esta iglesia o a otra iglesia cristiana, pero que no hay cambios en su vida, que no hay una cosmovisión bíblica, que no hay un deseo de Dios, que realmente la tendencia de la vida de esas personas es a desobedecer y no a obedecer, a buscar de Dios y a no buscar de Dios en vez de buscar de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros como sus hijos y que también tenga misericordia de aquellos que no lo son. Nos ponemos de pie para orar.